Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Y hoy el mundo celebra Pentecostés, el mundo cristiano en todas partes del mundo se celebra la fiesta de Pentecostés. Los judíos celebran la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, mientras que Pentecostés es 50 días, 50 quiere decir Pentecostés. Pero sea una u otra, la manifestación y el propósito de esta fiesta iba a ser una fiesta preciosa, tanto en el día de Shavuot, más de 1200 años atrás, como en el día de Pentecostés, que se llevó a cabo en el monte Moría, en donde estaba el templo. Ahí ellos recibieron la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo en su vida, promesa y bendición dada para todos aquellos que han sido llamados y escogidos por nuestro Señor. Y esta mañana vamos a estar hablando de eso. Así es que regreso con el mensaje. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a estar hablando de la gran bendición que tenemos de Shavuot y de Pentecostés. Amén. Shavuot es la palabra hebrea para decir 7 semanas. ¿Ok? 7 semanas, 7 por 7 son 49. Después de pasar el día del reposo, llegaba la fiesta de Pentecostés. En el idioma griego se le puso Pentecostés. La razón de Pentecostés es que Pentecostés quiere decir 50, 50 días. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. Y ellos lo toman desde que el Señor Jesús resucitó hasta el día que se cumple la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta Dios la estableció como una de las fiestas principales en el pueblo de Israel. Había 3 fiestas que eran importantísimas que las personas fueran al templo. Una de ellas era la fiesta de los panes sin levadura, la otra era Pentecostés y la otra fiesta era o es Sukkot. Estas fiestas eran importantes que las personas llegaran ahí. Ustedes se pueden imaginar en estos momentos en Israel cuántas personas hay en Israel de todo el mundo, judíos y no judíos, algunos van de vacaciones, pero judíos van con el propósito de cumplir con el mandamiento de que todo varón arriba de 20 años tenía que estar en el templo. Esa era una de las leyes que existían y que existen todavía parcialmente porque no hay templo, pero la gente va todavía a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot. Shavuot fue el lugar donde tuvo principio la primera congregación que se juntó en el monte Sinaí para escuchar la bendita palabra del Señor. La segunda congregación sucedió en el monte Moría, en donde estaba el templo, y esta fue la segunda ocasión en que una congregación se juntó con el propósito de recibir la palabra bendita de Dios. Hoy nos hemos reunido con ese propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Nos hemos reunido para recibir la palabra del Señor. Y vamos a entrar en esta mañana en el mensaje de la palabra del Señor, de una promesa que Dios puso para este día muy especial. ¿Ok? En el monte del Sinaí, Dios descendió al monte en una ocasión. Y le dijo a Moisés, yo voy a estar en el monte, yo voy a hablar en el monte, el pueblo te va a oír y ellos van a saber que yo hablé contigo. Para que te crean, para que te obedezcan. Y así como la promesa del Señor le hizo a Moisés, así el Señor la llevó a cabo. Cuando Él se presentó, podemos decir por primera vez a los hombres, a oír su voz, al Santísimo Dios, el Dios invisible que nadie ha visto. El monte humeaba, los rayos salían, tronaba el monte, se estremecía el monte, hermanos, y los shofares, su sonido era pero muy fuerte, como de esas bocinas potentes que existen.
Era un sonido increíblemente espantoso, se puede decir. De manera que el pueblo de Israel se espantó de oír la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, no la quisieron escuchar el pueblo de Israel. Se espantaron, y cuando Dios iba en el mandamiento número 10, ellos dijeron: para. No podemos resistir lo que tú nos estás diciendo. Y le pidieron a Moisés para que Moisés fuera el mediador entre de ellos. Tú habla con Dios y nosotros te vamos a escuchar. Y Dios, hermanos, en su infinita misericordia hace un plan, y hermanos, les transmite su palabra, les transmite sus instrucciones, le transmite las enseñanzas, porque para Dios era muy importante, o es muy importante, que los que nos acerquemos a Él conozcamos su carácter, conozcamos lo que a Él le gusta, lo que Él quiere de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a saber si no leemos la palabra? Entonces Dios, hermanos, siempre se preocupó de que tuvieran la instrucción. Ellos le llaman la Torá, que tuvieran la enseñanza en sus manos, las instrucciones en sus manos, para saber cómo actuar delante de Dios. Se la dio a Abraham, se la dio a los patriarcas, se la dio a Noé, y Noé, hermanos, se la dio a sus hijos, y se pasó a Abraham. Abraham se la dio a sus hijos. Dios escogió una nación, y a esa nación sabían de todas las instrucciones que Dios les había dado desde el principio, porque para Dios es importante que nosotros conozcamos esas instrucciones. Amén. Más tarde, para más seguridad, Dios se las da a Moisés y les dice: escríbelas. Y una vez escritas, era para el bienestar de cada persona que supiera y oyera la voz de Dios. Era muy importante esto. Miren ustedes, hermanos, hay personas que no creen al Antiguo Testamento. Creen que el Antiguo Testamento es viejo y que ya pasó. Y nada de eso, hermanos, nada de eso es verdad. Si hubo algo claro para el pueblo, si hubo algo seguro para el pueblo, es que Dios les habló en el monte a todos, y hubo millones de testigos que estaban en el monte oyendo el mensaje y supieron que Dios les había hablado en el monte. Así es que la Torá es la voz de Dios, es las instrucciones de Dios, es el deseo de Dios para su pueblo, para que su pueblo entendiese y le obedeciera. Pero el pueblo no quiso, hermanos. El pueblo no quiso recibir la palabra, no quiso recibir el Espíritu Santo de Dios, porque el plan de Dios era que todo el pueblo fueran sacerdotes para todo el mundo. Pero ellos no quisieron. Entonces Dios en Pentecostés prepara su mensaje y les da una promesa desde el libro del profeta Ezequiel. Y dice la palabra del Señor que en Ezequiel capítulo 36 les dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y luego dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Quiero que entiendan esto, mis hermanos. El que el Señor descendiera el día de Pentecostés, ¿cuál era el propósito? Que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles preceptos? ¿Cuáles? La Torá, su instrucción, lo que a Él le interesa que nosotros sepamos. Eso es lo que el Señor tenía en su propósito. Como ellos, los israelitas, no quisieron, pasaron más de 1200 años para que el Espíritu Santo del Señor viniera y descendiera una vez más y les mostrara a ellos
lo que Él tenía para ellos. ¿Y qué era? Tenía el poder del Espíritu Santo para sus vidas. Quiero que entendamos algo, que el Espíritu Santo del Señor en el Antiguo Testamento se movía en los profetas. El Espíritu del Señor venía sobre las personas y tenían poder para hacer cosas. Pero en algunas personas, por ejemplo, a los que ungían con aceite, tenían cierto privilegio porque tenían cierto poder. Por ejemplo, ungieron a Saúl y David lo respetaba muchísimo porque decía, él es el ungido de Jehová. Y como ungido de Jehová, decía que el Espíritu vino sobre Saúl, y el respeto era muy especial para ellos. Ese espíritu que el Señor les dio, hermanos, era como cuando el Señor les sopló a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y a tener esa elección de ser parte de sus sacerdotes, de sus siervos, de los que Él podía contar con ellos para cosas grandes, ese espíritu estaba en ellos, pero no se manifestaba. Solo cuando el Espíritu del Señor venía con el Espíritu de poder, entonces sucedían cosas milagrosas. Y vamos a leer unas cuantas. Dice, y cuando llegaron al collado, hablando del rey Saúl, cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y profetizó entre ellos. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vinieron el grupo de los profetas profetizando y Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Esto es, hermanos, lo que sucedía cuando el Espíritu Santo del Señor descendía sobre ellos. Vuelve a decir, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron a una compañía de profetas que profetizaron y Samuel estaba allí para presidirles. Hay un mensaje de esto, hermanos, que hubo una sequedad en el pueblo. Durante 400 años Dios no volvió a hablarle al pueblo por profeta. Los judíos, que eran los que tenían las enseñanzas, que tenían las instrucciones, que tenían la Biblia, que tenían la Torá, el Taná, como le llamaban en hebreo, el Taná, que era el Antiguo Testamento. Cuando ellos tenían eso, hermanos, pero no tenían la unción de Dios, pero no tenían la presencia de Dios, pero no había profeta en ellos. Había una sequedad, había, hermanos, una tierra tan árida que durante 400 años la gente no se pudo acercar a Dios. Los que tenían el mensaje de Dios eran pervertidos, se habían pervertido los sacerdotes, se habían pervertido los que estaban en el templo, y hermanos, era un desorden completo. El profeta Isaías les hace una promesa y Dios les hace una promesa para ellos. Yo, dice, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa agua, esa bendición iba a llegar, hermanos, un día. Y ellos estaban esperando ese día. Y si no lo estaban esperando, sabían la promesa. Así es que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, hermanos, dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2, 28. Después de esto, dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El poder profético, el poder del Espíritu Santo iba a traer revelación a su pueblo. Ese es el propósito, hermanos, de esta fiesta muy conocida como la fiesta del Pentecostés. Él iba a derramar de su Espíritu Santo. Y luego dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto, hermanos, abarca una completa restauración en el círculo eclesiástico, en el círculo de Dios. Ahora, hermanos,
Dijo el apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para llevar el mensaje del Señor. Para eso el Señor derramó su Espíritu, para que cada persona que recibiese el poder del Espíritu Santo sirviese para eso, para tener poder sobre las circunstancias, sobre las necesidades, aún sobre los demonios, sobre las enfermedades. Él les dijo: vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y tendréis poder. Y ustedes, dice, vayan y prediquen la palabra, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, yo estoy con vosotros. Y esa fue la promesa de nuestro Dios para ese día, porque dice que Él iba a derramar aún sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre toda carne, aún sobre los criados. Él iba a derramar de su Espíritu Santo. No hay discriminación para esto, hermanos. No hay discriminación. Uno de los problemas que tenemos es que las personas no quieren comprometerse con Dios. Las personas no quieren comprometerse con Dios. Uno les dice: lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted prepara su corazón para recibir el Espíritu Santo. Usted prepara su vida. ¿Por qué? Porque usted sabe bien lo que a Dios le agrada y no hará algo que no es correcto. No estoy hablando de la salvación, hermanos, ¿ok? La salvación la recibimos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. La salvación la recibimos que Él murió y derramó su sangre preciosa por nosotros. El que nosotros obedezcamos al Señor es porque nosotros le amamos, porque nosotros deseamos obedecerle. Porque de lo contrario, dice que la ley tiene 3 cosas por hacer: discernir el pecado, bendecir o maldecir. Ese es el principio de lo que es la ley. Discierne el pecado y hay bendición para los que le obedecen, y hay maldición para los que le desobedecen. Y no se trata de maldiciones acerca de tu salvación en ninguna manera. Pero cuando se desvía la gente y se pasan corriendo en la carretera y se atraviesa un semáforo y chocas y te cae el IRS y pierdes tu trabajo y te vienen maldiciones y tú dices: ¿por qué me está viniendo esto? Porque no estás en obediencia con nuestro Dios. Piénsalo de esa forma. Camina en obediencia de Dios y todo te saldrá bien, dice la palabra bendita del Señor. Pero si no caminamos en los caminos del Señor, y no caminamos muchas veces en los caminos del Señor, porque ignoramos, hermanos, su palabra, porque no tomamos el tiempo para leerla, el que nosotros asimilemos la palabra en nuestro corazón. Dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él sabía bien la palabra de Dios. Escribió el Salmo 119, que solo habla de la bendita palabra de Dios, de lo deliciosa, de lo sabrosa, de lo beneficiosa, de lo grandioso, de todo lo que la palabra de Dios es para la vida del ser humano. Camina rectamente de Dios, camina en obediencia, y el Espíritu Santo vendrá a ti para recordarte y para darte poder sobre tu vida y enderezar las partes que más necesitamos en nosotros. El amor, hermanos, y la obediencia a su palabra bendita hace que nosotros ejercitemos, hermanos, la obediencia a nuestro Dios. El Señor Jesús lo puso de esta forma. Y dice en Juan 14:15: si me amáis, guardar mis mandamientos, dice. Ahí hay un principio y muy importante, hermano. Porque la gente dice: no, yo amo al Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero dice: ¿por qué me dicen que me aman y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué? ¿Por qué son tan necios? ¿Por qué quieren que yo los castigue? Yo no quiero castigarlos. Dice la palabra del Señor que el Señor probó al pueblo en el desierto, y dice: cuando ustedes se desviaban, dice, yo los castigaba, dice, y yo los golpeaba y los hacía hacer que tuvieran sed y que padecieran hambre. Yo llamaba su atención y después ustedes se arrepentían y yo los perdonaba. Eso quiere decir que el principio de nuestra felicidad, el principio de nuestra estabilidad espiritual y material consiste ¿en qué, hermanos? En amar a Dios. En amar a Dios.
¿Verdad que se oye muy distinto? Pero cuando decimos, y guardar sus mandamientos, no, eso no, yo soy salvo por gracia, no necesito eso. ¿Cómo es posible? Si Él te salvó, te perdonó, te limpió, te santificó por su palabra bendita. ¿Qué es lo menos que puedes hacer? Ser agradecido. Ser agradecido con Dios es lo menos que puede hacer, amarlo. Y sigue diciendo, si me amáis a guardar mis mandamientos, ¿ok? Y miren ustedes, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Consolador, paracleto, consolador, ayudante, médico, doctor, alguien que te ayuda. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en consideración. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar muy dentro de nuestro corazón. Y algo que es tan importante, porque cuando nosotros estamos vacíos, sin Dios y de esperanza, hermanos, si nos llenamos del mundo, del pecado, ¿qué es lo que va a venir a nuestra vida? La depresión, la fatiga, el miedo, el desorden psicológico, los malos pensamientos, la murmuración, el pecado se va a apoderar de todo, de todo. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo la verdad de Dios. Y Dios, hermanos, dice que Él va a mandar el Espíritu de verdad, el cual va a estar en nosotros. Ya no va a estar en el viento, ya no va a estar de vez en cuando, no, Él va a estar de continuo en nuestras vidas, porque Él nos va a ayudar en la enseñanza de su palabra, Él nos va a ayudar en la lectura de su palabra, Él nos va a ayudar en la obediencia a su palabra, Él nos va a ayudar a amarle verdaderamente. Ese es uno de los propósitos del Pentecostés. Sigue diciendo Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él dice que nos va a enseñar, Él dice que nos va a recordar. Pero si nosotros no estudiamos, pero si nosotros no ponemos atención a su palabra, ¿qué nos va a recordar? Hermanos, es penoso que muchas personas, pasando muchos años, le pregunta a usted, a ver, dime un texto de la Biblia, y le viene diciendo uno que no sabe ni en dónde está, ni exactamente cómo dicen. Y eso es doloroso para el corazón de Dios. Por eso es que la gente no puede caminar firmemente con Dios, porque, hermanos, déjeme decirle algo en esta mañana. Si yo lo digo, les importa poco. Pues al fin, pastorcillo. Pero piense un momento, lean la palabra de Dios. Dios le va a hablar a usted, Dios le va a decir a usted, hermanos. La situación en la que estamos es esta, que las personas no le hacen caso ni a Dios ni al diablo y quieren vivir su vida como a ellos les da la gana. Y eso ha traído un retraso espiritual, hermanos, no solamente en el mundo, sino aún en la iglesia. Si usted ve, hermanos, yo veía una celebración de unos hermanos que estaban celebrando Pentecostés y estaban ellos contentos, cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor, dando su celebración de Pentecostés, que había llegado Pentecostés a sus vidas, y estaban ellos contentos. Pero, hermanos, cuando las personas, sus pensamientos están en otro lado, su corazón está en otro lado, sus ojos están en otro lado, no hay forma en que usted le pueda mostrar su amor a Dios, porque no hay obediencia en su vida. Y no hay obediencia en su vida porque no queremos comprometernos con Dios.
¿Saben ustedes lo difícil que ha sido para nosotros de enseñarle a la gente y decirle, lean su Biblia? Les preguntamos, los motivamos, les enseñamos, les predicamos, les decimos, los obligamos. Todo lo que hemos hecho para que lean la palabra del Señor. Y les pregunta a usted su rema y no sabe ni en qué libro están. Eso, hermanos, que nosotros les enseñamos, les decimos, los exigimos y todo eso, aún con todo eso, la gente no puede entender que el propósito de esto es por su beneficio y porque el Señor derrame su espíritu en su vida para que usted pueda obedecer a nuestro Dios con mucha libertad. El Señor les mandó que esperaran la promesa. También les dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo y que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando se habla del bautismo, hermanos, oiga bien, cuando se habla del bautismo es de una inmersión completa. Seréis bautizados, metidos, purificados ahí, en la presencia del Señor. Y le dice, ustedes van a ser bautizados, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo, en poder, en fuego de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Que el poder de Dios se mueva en medio de nosotros, que la obediencia se mueva en medio de nosotros, que los enfermos se sanen, que la gente se convierta, que se salven, que el Espíritu Santo toque los corazones y la gente entienda que Jesús vino para salvarlo, para perdonarlo, para redimirlo, para darle vida, sanidad a su cuerpo aún, porque para Él nada es imposible. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, no, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos creían que Jesús había venido para establecer el reino de Israel, poner un rey y librarse de la bota romana que los tenía oprimidos. Ellos pensaron que ya era el tiempo, pero el Señor le dijo, a ustedes no les toca saber eso. Yo se los voy a revelar a otros, pero a ustedes no se los voy a revelar, porque eso solo está en la potestad del Padre y se la revela a quien quiere. Les digo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que había dicho, y yo voy a poner mi espíritu en vosotros, y ustedes van a cambiar, porque les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, para que ustedes puedan recibir el Espíritu mío, el Espíritu Santo de Dios, y ustedes vivan en completa obediencia. Y esto, hermanos, se llevó a cabo durante los 100 primeros años de la iglesia. Esto fue muy visible y nunca se ha terminado el poder de Dios en todos aquellos que le han obedecido, y nunca se ha terminado esa promesa. Solo necesitamos personas que que puedan recibirlo, que quieran recibirlo. Y todo empieza con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Padre había prometido, hermanos? Él había prometido que cuando Jesús se fuera, Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios estaría con ellos y les guiaría a toda verdad. Así como Juan había bautizado en agua, ahora era necesario que los creyentes fueran bautizados en Espíritu Santo, en fuego, en poder, no muchos días después de esto, porque se necesita el poder de Dios. Fíjense ustedes que las fuerzas espirituales, hermanos, las fuerzas espirituales, los demonios, hermanos,
Cuando usted es un hijo de Dios, los demonios se sujetan y tiemblan y no pueden acercarse a su vida porque el poder de Dios está en usted. El Espíritu Santo es poder. Los demonios son reprendidos por el poder de Dios. Huyen. Tienen miedo a acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo fue prometido para esto. Esto sería algo que cambiaría por completo el curso de la historia y la relación que el hombre tenía con Dios. Ya en el pasado, el Espíritu Santo había venido sobre algunas personas a quien Dios los había escogido para comunicarles la palabra, los profetas, los reyes, pero era una experiencia en la que el Espíritu de Dios venía sobre las personas, eran llenos del Espíritu solamente temporalmente para cumplir los propósitos de Dios. Pero ahora la promesa del Padre era algo completamente nuevo. El Espíritu Santo de Dios iba a habitar en las personas. El Espíritu Santo de Dios habitaría permanentemente en los creyentes y les ayudaría a vivir una vida nueva, una vida en Cristo, una vida de sacrificio, una vida de la cruz, una vida de sufrimiento. Él iba a ayudarles. Y eso ha sucedido, hermanos. Eso ha sucedido. ¿Cuál había sido el propósito de Shavuot? Voy a ponerlo aquí para que ustedes entiendan la conexión entre Shavuot y Pentecostés. Es la misma conexión. Pero ahora en Pentecostés el pueblo ya estaba preparado. Ahora la congregación, la primera congregación que se inició fue en el Monte Moría. La primera congregación que se inició fue en el monte Sinaí, la segunda fue en el monte Moría, y allí estaban gente dispuesta para recibir al Señor, gente dispuesta para amar a Dios, gente dispuesta para recibir el poder de Dios. Miren lo que dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Y han, ¿qué, hermanos? Guardado mi palabra. Oiga bien, los discípulos, hermanos, antes de recibir el poder del Espíritu Santo, ya habían guardado la palabra de Dios. Ya la habían aceptado, ya la habían vivido, ya la habían experimentado, ya habían andado con ella. Era todo para ellos. Dice, ellos han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me dices les he dado y ellos las recibieron. ¿Cuáles palabras les había dado, hermanos? ¿Cuáles son las palabras del Padre? ¿Cuáles son las palabras del Padre? No existía el Nuevo Testamento, así es que tendría que ser las instrucciones, la Torá, los profetas. Tiene que ser eso, hermanos. Ellos, dice, yo les he dado la palabra que tú me diste, les he dado a ellos. Ellos la recibieron. Y no dijeron, no, yo soy salvo por gracia. Eso no dijeron de ellos. Y ya han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Entendemos esto, hermanos? Jesús es la palabra, Jesús es la Torá, Jesús es las instrucciones. Y los discípulos lo entendieron, lo comprendieron y dijeron, wow, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de bondad. Eso es Jesucristo, la palabra bendita del Señor, la bendita Torá que Dios les dio en el monte Sinaí y que el pueblo rechazó, pero ahora Él se ha manifestado para que el pueblo le reciba. Y por eso es que Él se las enseñó. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Al mundo no le interesa la palabra, al mundo no le interesa el Espíritu Santo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. ¿Qué es lo que hace la palabra en nuestras vidas, hermanos? Mire, dice Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra bendita de Dios nos limpia. Porque cuando nosotros vemos que estamos sucios
y vemos en la palabra bendita de Dios que decimos, no es bueno que tú hagas eso, pues no lo hacemos. No lo hacemos no por ganarnos nuestra salvación, somos salvos. No lo hacemos porque amamos a Dios. No vamos a vivir en pecado. ¿Cómo vamos a vivir en pecado? Amamos a Dios, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios nos limpia cada día. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. Sigue diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, hermanos. No podemos nosotros quitarle nada a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por su palabra. Su palabra nos santifica. 3 cosas tiene la ley para nosotros: identificar el pecado, maldición o bendición. Esas 3 cosas son lo que representa las instrucciones, la ley de Dios. Discierne el pecado. Y cuando discierne el pecado, si tú lees la palabra del Señor, Dios te va a hablar y te va a poner la cita correcta para que tú sepas que estás haciendo mal, y Él te va a exhortar y te va a llamar la atención. Y si no entiendes, Él te va a castigar. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque estás en su gracia, porque no quiere que seas condenado con el mundo. Dios hará eso 1, 2, 3 veces, la que sea necesario, con tal de que entendamos cuál es su bendita voluntad. La bendición del Señor sobre nuestras vidas, la bendición de Jesús sobre nuestras vidas. Mire lo que les dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Oh, qué bendición. Los apóstoles estaban espantados, hermanos, estaban con miedo. Y el Señor se le ocurre, hermanos, entrar al lugar donde ellos estaban sin que la puerta se abriera, y se pone en medio de ellos. Se espantaron, dijeron: ¡un fantasma! Pero el Señor le dice: paz a vosotros. ¿Saben lo que quiere decir paz? En hebreo es shalom. La palabra shalom quiere decir feliz. Traigo bien para tu vida. Feliz, traigo salud para ti. Shalom quiere decir traigo paz para tu vida, traigo prosperidad a tu vida. Soy tu amigo, soy bueno contigo, estoy completamente, eres dichoso, vives pacíficamente. Estás viviendo en pasos delicados. Tienes la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Soy propicio a tus necesidades. Soy propicio a tus pecados. Soy propicio a tu vida. Eres salvo. Eres victorioso. Eso es lo que quiere decir shalom. Eso es lo que quiere decir paz. Sigue diciendo la palabra bendita del Señor. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Y para que no quede duda, hermanos, para su vida esta mañana, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envía el Padre, así también yo os envío. Vienen tiempos, hermanos, en donde el miedo y el temor estarán en la vida de las gentes porque no tienen paz. Vienen tiempos, hermanos, en donde las personas rugirán, huirán, llorarán, se quebrantarán y tendrán miedo y terror en la vida porque no tienen paz. Dios había preparado a sus discípulos.
ya les había dado su palabra. Ellos ya conocían su palabra, habían vivido con la palabra. Ahora les da la paz a sus corazones, una bendición que el mundo no tiene, hermanos. Él dijo, yo le doy mi paz a los tuyos, a los que me dicen. Al mundo, ellos son del mundo, dice. Yo no tengo nada que ver con ellos. Si vienen a mí, son bienvenidos. Pero la paz, la bendición es para nuestra vida. Y mire lo que les dice. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que existió, por ejemplo, en David. Dice la palabra del Señor que David era un profeta de Dios, Dios lo había escogido. Con eso no era perfecto, era imperfecto, cometía errores, hacía desórdenes, mataba gente y hacía cuanta cosa, hermano. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba en su vida porque había tenido un llamado de parte de Dios para esto. Por eso cuando pecó, por eso cuando vio que Dios se quitó su presencia de Saúl y miró la depresión y la falta de paz que Saúl tenía, que hasta lo quiso matar, hermanos, él se espantó y le dijo al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti, perdóname. El Espíritu Santo de Dios siempre te llevará a buscar de Dios y a que tú le pidas perdón. No sé cuánto pecados has cometido en tu vida, no sé cuánta maldad ha habido en tu corazón, pero esta mañana el Espíritu Santo de Dios está aquí. Esta mañana el sacrificio de Jesús fue hecho en la cruz del Calvario para perdonarte, para limpiarte, para salvarte, para traerte salud, para traerte prosperidad, para traerte paz, para que seas su amigo. Ha sido bueno contigo, está completamente dichoso, para que vivas pacíficamente, para que vivas en pastos delicados, para que seas propicio. Él es propicio para tus pecados, para que tengas prosperidad, y añade para que seas salvo y seas victorioso. Para eso Dios te va a dar su paz. Ahora, hermanos, ¿quiénes van a recibir el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que nosotros hemos estado aprendiendo esta mañana, hay una preparación. Y esa preparación es lee que a Dios le interesa. Lee el carácter de Dios. El carácter de Dios está en su palabra bendita. En Él conocemos lo que a Él le agrada. En Él conocemos lo que a Él le agrada. Y cuando Él prometió en el día de Pentecostés que derramó su Espíritu sobre ellos, es porque esas personas estaban preparadas. Hoy, hermanos, cada día de Pentecostés había de haber gente que se prepare para el día de Pentecostés, hermanos. Pero no para hablar en lengua, pero no para andar en chisme, pero no para andar criticando, no. Para obedecer la palabra del Señor. Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si aman mi palabra, me amaréis a mí, dice. Dios, hermanos, quiere prepararnos para algo mejor. Y el mensaje de hoy tiene que recordarlo toda su vida. Porque cuando venga el tiempo de dolor, cuando venga el tiempo de necesidad, de desesperación, de depresión, si usted se vuelve a Dios, Dios va a tener misericordia y Él le va a dar paz, Él le va a dar shalom a su vida. Él ha prometido esto para su pueblo, para sus hijos. Yo, dice, son para tus escogidos, para los que tú me diste. No ruego por el mundo, ruego por estos. Así es que, ¿para quién es la promesa, hermanos? En Hechos capítulo 2, verso 36 dice, después de que les está exhortando Pedro en el primer día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, las personas habían pensado que estaban borrachos y que estaban ebrios. Dice, ¿cómo van a estar borrachos? Son las 9 de la mañana. Lo primero que hicieron los discípulos en el día de Pentecostés era lo que estaba escrito en la ley, ir a la casa de Dios. Ir a la casa de Dios, ese era lo primero que tenían que hacer, era el mandato, era la ley.
No iban a andar por allá perdiendo el tiempo en la calle. No, hermanos, eso no era ahí no andaban con eso. Ahí se guardaba la ley o los mataban. Es que los discípulos llegan temprano a la casa de Dios. Y Pedro, hermano, se levanta y le dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo y Mesías. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para todos. Él dijo que sobre ellos y sobre los siervos, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es vosotros? Para los que estaban ahí era la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros estábamos lejos. Lejos de la República de Israel, lejos de los pactos de Dios, lejos de sus mandamientos, lejos de sus propósitos. Pero aún para ellos dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si tú tienes el llamado de Dios, déjame decirte algo: nunca serás feliz en el mundo. El mundo te despreciará, el mundo te humillará, el mundo hará estragos de ti, el mundo no te quedará. Tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Dios te predestinó con ese propósito de que tú recibieses su palabra, de que tú recibieses el poder del Espíritu Santo en tu vida. La iglesia camina sin ese poder, le tienen miedo a la oscuridad. No quieren ir al baño si no está prendida la luz. Están en una depresión, en un temor, y no saben qué hacer con eso. Qué tristeza, hermanos. Eso prueba que tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Que tú no tienes el Espíritu Santo de poder, de fuego, que bautiza. No tienes poder. Tú necesitas el poder. Dios le sopló el Espíritu a sus discípulos, pero no tenían el poder. Ellos no tuvieron poder hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, hasta que fueron bautizados, sumergidos en el Espíritu. Hasta entonces tuvieron poder. Y Pedro se levanta y sin miedo les predica la palabra. Miren, hermanos, lo que Dios realmente ha querido con su pueblo es vivir en medio de ellos. Lo que Dios ha querido con su pueblo es estar en tu corazón. Ese ha sido el propósito. Dice que en el huerto del Edén, Adán y Eva se paseaban con Dios. Jesús andaba con ellos, oían el viento, oían sus pasos, lo oían disfrutando. Siempre se acercó a sus criaturas. Le interesa mucho tu vida, le interesa mucho tu ser. Ve tus sufrimientos y se lamenta no poder hacer nada porque tú no quieres, porque tú no te quieres comprometer con Él. Pero Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Él ha prometido su bendición sobre nuestras vidas, pero nosotros nos alejamos. El pecado nos aleja, la diversión, la maldad y todos los deportes y todo el entretenimiento que el diablo ha puesto nos aleja de su santa y bendita presencia. Pablo, hermanos, tenía una experiencia muy sólida en su vida y decía: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie sabe lo que tú tienes en tu corazón. Nadie sabe cómo rechazas al Señor. Nadie sabe las maldades que abrigas en tu corazón. Nadie las sabe, pero tu espíritu sí las sabe. Tú sí lo sabes. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido. Oiga bien, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo de Dios quiere vivir con nosotros. Cuando nosotros sepamos el carácter de Dios y sepamos todo lo que a Dios le agrada y lo hagamos no para salvarnos, ¿ok? Nada tiene que ver la salvación, sino lo hagamos solamente porque le amamos, porque murió en la cruz, porque nos salvó, nos perdonó y nos dio paz. Por eso es porque nosotros le obedecemos, por eso es porque Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Para culminar podemos decir que el glorioso Espíritu de Dios reposa ¿en dónde, hermanos? En nosotros. Dice el apóstol Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois dichosos por el glorioso Espíritu de Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Para esto, la obediencia es importante. Jesús le dice al Padre, estos ya guardan mi palabra. Estos ya les di la palabra que tú me diste. Yo se las he dado a ellos. Ellos la han entendido. ¿Saben ustedes que muchas personas no entienden la palabra de Dios? Miren, hermanos, por muchos años, el Antiguo Testamento nos fue cegado. Por mucho tiempo, las instrucciones, el Pentateuco, la Torá, las enseñanzas, nos fueron cegadas. Nunca las leíamos, no sabíamos la importancia de ella. A los judíos, ellos sí saben de eso. Ellos la leen todos los años. La Torá se termina, el Pentateuco, y ellos vuelven a regresar y vuelven otra vez. La Torá es circular. El idioma griego es recto. El griego solo es lineal, pero la Torá es redonda. Ellos la leen. Ellos, hasta este momento, la conocen, pero les es vedado el Espíritu Santo, pero les es vedado la salvación, pero les es vedado el Cordero de Dios. No aceptan a Jesús. Un día lo van a hacer, pero a nosotros, hermanos, Dios nos dio el paquete completo desde el día de Pentecostés para su pueblo, para su congregación, y dice, ustedes van a recibir poder y lo van a recibir un poder de lo alto. Y Pedro dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Y termino diciendo eso, lo que leyó Chus al principio, el suceso del poder del Espíritu Santo. 120 estaban sentados en el templo, estaban sentados en unidad. Dice la palabra del Señor que esos 120 estaban en el aposento alto, en oración, en ayuno, en ruego, en preparación para recibir el Espíritu Santo. Estaban esperando la promesa del Señor. Dice la palabra del Señor que un día de Shavuot, porque ellos eran judíos, ellos eran del pueblo de Israel, un día de Shavuot, un día de Pentecostés para los gentiles. Cuando llegó ese día, dice que estaban todos en unidad, juntos, reunidos, listos, prestos, esperando lo que Dios les había prometido. Y de repente
En la misma forma que en el monte Sinaí tembló ese monte, humeó ese monte, se oyó el sonido fuerte de las bocinas. En esa misma forma, de repente vino del cielo ese estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice la palabra del Señor que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu de Dios les daba que hablase. Esta era la señal, porque ahora ellos iban a predicarle a toda la gente. Había gentes que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Habían muchas personas de muchas naciones que moraban ya en Jerusalén, que habían nacido en Pamfilia, en Frigia, en Capadocia, en todos esos lugares, pero algunos ya vivían en Jerusalén. Cuando los oyeron hablar a esos que eran galileos en su propio idioma, dándoles el mensaje de salvación, se espantaron y dijo: ¿qué es esto? Y Pedro le dice: esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que dijo: yo en los posteriores días yo derramaré de mi espíritu. Y saben, una de las cosas importante, si usted lee en el libro de Joel, el capítulo 2, en donde habla del derramamiento del Espíritu Santo, si usted oye, dice: esto lo derramaré en los postreros días, y añade: el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Quiere decir que aún en este tiempo de prueba, de tribulación, el Espíritu Santo va a estar activo para cada persona que quiera recibirlo. Déjeme decirle una de las cosas, hermanos. Si su miedo, su temor, sus fobias que usted sufre, es porque usted no ha hecho un compromiso con Dios. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que usted viva en paz, en shalom, en victoria, en vida, victorioso, salvo. Dios quiere eso para nosotros. Así es que Él ha preparado para nuestras vidas esta grande bendición para nosotros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Bueno, quizá no haya lenguas para algunos, pero si usted vive de obediencia, tendrá el shalom de Dios y tendrá poder. Poder. Una de las cosas que he experimentado en mi vida es el poder de Dios. No nosotros. Dios hace todas las cosas. Dice la Biblia, hermanos, que Pedro, cuando salía por las calles, la gente sacaba a sus enfermos y esperaban que solo la sombra de Pedro les cayera sobre ellos y eran sanados. Y un corito dice: no era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu Santo que había en Pedro. Y eso, hermanos, tiene que repetirse en nosotros. Eso tiene que volver a la iglesia de nuestro Señor. La iglesia tiene que ser una iglesia de poder. Que viene un endemoniado: pastor, miren, aquí hay un endemoniado, ¿y para qué me llamas? ¿Dónde está el poder que tú tienes? Échalo fuera en el nombre de Jesús y él se va a ir por el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios quiere, hermanos. La próxima semana les voy a estar hablando de eso. La iglesia que somos ahorita. La iglesia que está viviendo en estos momentos, que no tiene necesidad de Dios, que es rica, que tiene dinero, que es poderosa, que vive en holganza. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos, y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Esta mañana voy a hacer un llamado para tu vida. Fíjate algo que tienes que saber. Esta mañana Jesús te ofrece su salvación. La fiesta de los panes sin levadura era para que el pueblo aceptara a Jesús. La fiesta de Pascua fue para que el pueblo aceptara a Jesús, porque Él había muerto en la cruz del Calvario, los había perdonado y los quería salvar. La fiesta de Pentecostés es para que tú
recibas su bendición. Déjame decirte esta mañana tú te vas a ir lleno de la presencia de Dios, salvo para su gloria y su honra, escogido por la mano poderosa de Jesús, cuando tú abras tu corazón y te comprometas con Él. No es la casualidad que estés esta mañana aquí. Dios te ha traído con el propósito de que abras tu corazón. ¿Quieres hacerlo esta mañana? ¿Quieres abrir tu corazón? ¿Quieres decirle a Jesús: Jesús, entra a mi vida, te necesito, tengo miedo, tengo fobia, estoy enfermo, ya no aguanto la vida, no tengo paz? Jesús, por favor, sálvame. Él te va a salvar cuando tú abras tu corazón y lo invites a que entre a tu corazón. Después de que esto suceda, tú vas a entender la palabra de Dios. Tú vas a leer la Biblia y la vas a entender. Esto quiere decir, porque el Espíritu Santo de Dios ya va a estar en tu vida. Y una vez que tú leas la palabra, sepas el carácter de Dios, Dios te va a llenar con su poder a tu vida. Entonces sí, hermanos, que venga lo que venga, nosotros estamos plantados sobre la roca, en la roca que es Cristo. Voy a hacer un llamado para sus vidas, porque quiero que esta mañana de Pentecostés se comprometan con el Señor. Todos los que quieran comprometerse con el Señor, pasen al altar y vamos a orar al Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser tu iglesia. Yo me comprometo delante de tu presencia a leer tu palabra, a entender tu carácter, lo que tú quieres que yo sepa. Y quiero invitar esta mañana a las personas que nos visitan para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Déjeme decirle algo que es muy importante, algo que todos sabemos. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, no pasó nada. No vimos ángeles, no hubo rayos, no hubo centellas, truenos, no hubo nada. Pero lo que sí hubo un cambio en nuestras vidas. Porque nosotros estábamos llenos de pecados, llenos de Satanás. Pero cuando recibimos a Jesús, Satanás no pudo estar en nuestro corazón. Se salió corriendo, hermano. Esta mañana, abre tu corazón y dile al Señor Jesús que venga a tu vida. Yo te voy a guiar. Cierra tus ojos, declara con tu boca, con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca haces confesión para salvación y dile al Señor: Señor Jesús, dile, repítelo: Señor Jesús, aquí estoy, traigo mi corazón delante de ti. Dile al Señor: Señor Jesús, perdóname porque te he ofendido. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdona mis faltas, mis rebeliones, perdona mi ignorancia, perdona mi sentir. Pero esta mañana quiero abrir mi corazón para ti. Es muy importante que le digas: yo abro mi corazón para ti. Quiero que entres a mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Que todo espíritu maligno salga de mí y que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Y que muy pronto me llenes con tu poder. Señor Jesús, me pongo en tus manos y te pido que tu Espíritu bendito me guíe a toda verdad, toda justicia, que pueda yo entender tu palabra, que pueda gozar de tu presencia, Señor. Y que entres a mi corazón. Dile: yo te recibo esta mañana. Tómate tu mano y ponla en tu corazón y dile: Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te doy gracias porque esta mañana tú me has salvado, me has perdonado, me has limpiado, me has sanado. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor y en fe esto va a suceder. Para todos mis hermanos que están en el altar, qué bueno que están en el altar.
es un acto de fe. Es solamente un acto de fe. No hay nada maravilloso. Pero ese acto de fe quiere decir mucho. Quiere decir que tú te quieres comprometer con Dios. Tú quieres comprometerte con el Señor. Tú quieres conocer el carácter de Dios. Tú quieres. Por eso estás en el altar. Y Dios conoce tu corazón. Y cuando tú estés preparado para recibir el poder, tú lo vas a recibir porque Dios lo preparó para tu vida. Celebrarás Pentecostés con esa alegría de poder saber de que Él está en ti y que el miedo no está en tu diccionario y que el temor no está en tu diccionario y que la depresión ni existe siquiera. Porque el Santo Espíritu de Dios mora en tu vida. Y de eso se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que andar como limosneros, sufriendo. No tenemos que andar pobres, desesperados. No tenemos que andar así, hermano. Somos los hijos del Rey. Levanta tus manos. Dale gracias al Señor por este mensaje. Dale gracias a Dios por tu vida. Señor, gracias por tu iglesia. Señor, prepárala para testificar, prepáralas para recibir tu Espíritu Santo, prepáralos para vivir en paz, prepáralos para que reciban tu shalom, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo esta mañana y te pido, Padre Celestial, que tú obres en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, y que tú te encargues, Señor, de hacer tu voluntad en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor te bendiga, mis queridos amigos. Esta mañana quiero orar por todas las personas que no conocen de Cristo. Y quiero orar porque el Señor, nuestro Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarte y para perdonarte. Pero tenía un regalo muy especial para ti. Y era su Espíritu Santo. Y era vivir en ti. Y era darte poder, darte seguridad. Y era darte la paz. Era darte toda clase de bendición en tu vida. El hombre la rechazó. El pueblo de Israel en el monte Sinaí rechazó la bendición de Dios. Rechazó su espíritu. Rechazó sus instrucciones. Pero en Pentecostés, ellos estaban dispuestos para recibirlo. Y yo hoy oro al Señor para que tú estés dispuesto para recibirlo. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere quitar el miedo, el temor, las fobias que ha habido en tu vida, porque a Él le interesa mucho tu persona. Él murió en la cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Él se preocupa por ti. Por eso Dios te ha permitido que veas este mensaje, porque por medio de este mensaje y un arreglo en tu vida, un estudio en su palabra bendita, un entendimiento en su palabra, conociendo el propósito, el carácter de Dios, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, tú aprenderás a amarlo. Y entonces el Señor le dijo a sus discípulos: si me amáis, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y esa es la razón por la que yo estoy orando por ti. Y quiero que esta mañana hagas una decisión por aceptar a Jesús como tu Salvador, porque eso cambiará todo el panorama de tu vida. Adiós los temores, adiós las fobias, adiós toda clase de pánico, toda clase de depresión. No existirá más. Si el Espíritu Santo de Dios, si Cristo vive en tu corazón y su Espíritu vive dentro de ti, habrá mucha diferencia y tú podrás gozar, no solamente en esta tierra, sino en el reino que está en los cielos y que vendrá muy pronto. Yo quiero invitarte en estos momentos para que cierres tus ojos, allá en donde estás. Qué bueno si estás solo, qué mejor.
porque lo podrás hacer y podrás repetir esto. Es importante que lo hagas con tu boca. Yo lo voy a hacer. Yo ya lo hice una vez, me sirvió mucho. Pero tú lo puedes hacer, te va a servir mucho. Pero tienes que hacerlo, tienes que repetirlo. Y el milagro sucederá. Tienes que decirle, Señor Jesús, quiero que me perdones porque yo te he ofendido. Ese es el principio del Evangelio. Arrepiéntanse, arrepiéntete, pídele perdón de todo lo que has hecho delante del Señor. Él te va a recordar mucho más después, pero ahorita dile perdóname por todo lo que he hecho. Reconozco que te he ofendido, reconozco que soy pecador, reconozco que he faltado a tu ley, pero te pido que tengas misericordia, te pido que tengas piedad de mí, que me perdones, que me limpies, que me laves con tu sangre. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí y te invito para que entres a mi corazón, a mi vida y cambies este corazón. Me des un corazón de carne, un corazón sensible en donde tu espíritu pueda morar. Señor Jesús, entra en mi corazón. Saca todo lo malo que ha habido en mi vida. Saca todo espíritu inmundo, todo pecado, toda maldad de mi vida. Y lléname de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu haga la diferencia en mi vida, Señor. Padre Celestial, dile, te doy gracias por la salvación. Te doy gracias por perdonarme. Te doy gracias por venir a mi corazón. Y yo voy a empezar a leer la Biblia y sé que la voy a entender. Si tú lo has hecho, hoy eres parte del reino del Señor. Hoy entras en pacto con el Señor y Él va a bendecir tu vida, Él va a bendecir tu corazón y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Sobre todo, la paz de Cristo va a venir a tu corazón. Y si tú oíste el mensaje, ya sabes todo lo que significa ese shalom que Jesús le dijo a sus discípulos cuando tenían miedo. Shalom, la paz de Dios sea en tu corazón. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Hay un mensaje para nosotros, para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta la próxima.